Padre en el cielo, venimos a ti en el nombre de Cristo Jesús, pidiendo por favor que tu Espíritu nos pueda enseñar tu palabra esta mañana, que podemos encontrar al Salvador en las páginas de las Escrituras, que podemos observarlo, contemplarlo, podemos estar maravillados de todo quién es Jesús y podemos conocerlo mejor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento simple es el pensamiento que me gustaría que recordara de este estudio esta mañana. Y dice así: eres un obrero en la cosecha del Señor. Si eres creyente en Jesucristo y si estás dispuesto a compartir sus buenas nuevas, eres un obrero de la cosecha del Señor. Después de que Jesús estableció los requisitos para un verdadero discípulo, 70 creyentes aceptaron el llamado. Hermanos, no sé si recuerdan, hace 2 semanas cuando estudiamos acerca del verdadero discipulado y el costo del discipulado, que es mucho mayor de lo que la mayoría de los cristianos están dispuestos de considerar. Y después de este llamado y aclaración de las condiciones del discipulado, 70 creyentes aceptaron. A veces nos desanimamos mirando a nuestro alrededor y preguntando, ¿dónde están los verdaderos discípulos? En nuestras propias vidas comenzamos a preguntarnos si realmente tomamos en serio la palabra de Dios. Pero luego miramos y vemos que el Señor tiene verdaderos discípulos en todas partes sirviéndole fielmente por su gracia. Después de leer el final del capítulo 9 de Lucas, probablemente pensamos que esos 3 discípulos habían rechazado los términos de Jesús para el verdadero discipulado. Tal vez pensamos que las personas que escucharon su mensaje se habrían desanimado. Luego leemos que 70 creyentes dijeron, está bien, Señor. Incluso si tenemos que dejar de lado nuestros propios deseos y sueños, aceptamos. Incluso si tenemos que soportar inconvenientes y circunstancias difíciles y probablemente o posiblemente la muerte, aceptamos. Y sí, Señor, te seguiremos. Me siento profundamente alentado por este pasaje. Y espero que tú también lo estés. Entonces, por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 10 y empezamos en versículo 1. Lucas capítulo 10, empezando en versículo 1. Y leemos. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entren, primero digan, paz a esta casa. Y si hay ahí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya en ella y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios.
Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos los sacudimos en protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Este es el pasaje. Ahora buscaremos entenderlo. Dice en versículo 1, después de esto, el Señor designó a otros 70. ¿Después de qué? Después de enseñar a sus discípulos sobre el costo del discipulado. Y queremos saber quiénes eran los 70. Designó a otros 70. Entonces, estos eran discípulos, pero no eran los 12, y no eran tampoco las mujeres que le siguieron a Jesús desde Galilea. Eran otros 70. ¿Ya? Y después de que Jesús estableció los requisitos para un verdadero discipulado, 70 personas aceptaron el llamado. Jesús envió a estos 70 delante de él en su camino hacia ¿dónde? Porque dice aquí, y los envió de dos en dos delante de él. ¿Ya? Entonces, a Jerusalén desde Samaria, entonces estaba descendiendo, como vimos en el último pasaje, desde el norte hacia el sur. Entonces en este camino está enviando a estos 70 hombres delante de él para preparar a diferentes sitios donde él va a llegar. Y si Jesús perdió a la mayoría de sus discípulos en Juan capítulo 6, y aquí tiene 70 a quienes puede enviar delante de él, podemos imaginar que el número original de discípulos de Jesús era en los miles de discípulos. Y bastantes lo abandonaron para quedar solamente con 70, pero 70 para nosotros vemos como muchos. ¿Qué significado tenían los 70, el número 70 para los judíos? Bueno, primero quiero mencionar que algunas traducciones de la Biblia dicen 70 y otras dicen 72. ¿Ya? Y existe fuerte evidencia para ambos números. Esto se llama un variante textual. Algunos de los manuscritos dicen 72, otros dicen 70. Muchos eruditos piensan que 72 puede ser el número original, porque no hay ninguna razón por la cual un escriba cambiaría el número 70 a 72, mientras que podemos encontrar alguna razón que por accidente o tal vez deliberadamente cambiaría el número de 72 a 70, aunque de verdad los eruditos están divididos entre un campo diciendo era 70, otros diciendo 72. Por nuestro estudio vamos a quedar con 70. De cualquier manera, pero, estos discípulos recuerdan a los 70 ancianos de Israel del Éxodo. Y también a la tabla de 70 naciones registrados en Génesis capítulo 10. Leemos en Números capítulo 11, versículos 16 al 17. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión, y que permanezcan ahí contigo. Y estos son los mismos ancianos que vieron al Dios de Israel en el monte en Éxodo 24, versículos 9 y 10. Dice, subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel.
Entonces podemos ver cómo Jesús se presentó claramente como el Mesías de Israel al cumplir la profecía de Moisés, que un profeta similar al Moisés vendría al pueblo. Y esta es la razón que el término el profeta llegó de ser un término para el Mesías venidero. Y Jesús, lo mismo como Moisés tuvo sus 70, Jesús tuvo sus 70 que le representaban ante el pueblo. Los 70 representaban al Señor ante Israel y más tarde representarían al Señor de Israel ante el mundo. Y esto nos hace recordar la tabla de naciones en Génesis capítulo 10, 70 naciones que salieron del Torre de Babel. Y aquí Jesús tiene 70 representantes que por el momento le van a representar ante Israel como los ancianos, pero después le va a representar ante el mundo. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir. ¿Qué principio nos enseñan los 70 o 72 sobre el discipulado? En las listas de los apóstoles, Simón Pedro, Felipe y Jacobo, el hijo de Alfeo, siempre se encuentran en las mismas posiciones de las listas. ¿Ya? Y por lo que es posible que cada uno de ellos fuera la cabeza de un grupo de 4. Los otros que están debajo de ellos a veces se encuentran en diferentes sitios, en las diferentes listas de los 12 apóstoles. Pero ellos siempre están en el mismo lugar. Y esto sugiere que puede ser que ellos estaban cabezas de grupos de hombres. Queremos recordar que Jesús admitió a 3 en su círculo íntimo. Estos 3 eran Pedro, Jacobo y Juan. Pedro ejerció el liderazgo sobre 3, incluidos Jacobo, Juan y Andrés. Felipe ejerció el liderazgo sobre 3 hombres, incluyendo Bartolomé, Mateo y Tomás. Nunca encuentro sus nombres debajo de Jacobo, hijo de Alfeo, por ejemplo. Siempre están debajo del nombre Felipe. Y Jacobo ejerció el liderazgo sobre 3, incluidos Tadeo, Simón el Zelote y Judas Iscariote. Y asimismo, es muy probable que los 12 ejercieron liderazgo sobre los 70. Entonces ve ese patrón. Una persona puede discipular cercana y íntimamente solo a 3 personas a la vez. De esos 3, uno de ellos puede incluso ayudar a animar a los otros 2. Como resultado, puede pasar la mayor parte de su tiempo con un solo discípulo. Mientras tanto, su alcance de discipulado puede extenderse a 6 o incluso hasta 12 personas, pero con una cantidad decreciente de tiempo personal que puede pasar con cada una de ellas. Entonces debemos vernos a nosotros mismos como estudiantes y maestros a la vez. Estudiantes y maestros a la vez. Pedro a la vez era estudiante personal, discípulo de Jesús, pero todavía era cabeza de 3. De estos 3, otros 2 también eran directamente en el círculo íntimo de Jesús. Pero lo que ves es grupos de hombres que cubren unos al otro, extendiendo el discipulado desde la cabeza, aprendiendo y enseñando la palabra, animando unos a los otros. Si tú sabes un poco más, enseñando también a los que no saben tanto, o ayudándoles y animándoles al menos en su vida espiritual. Y eso es lo que vemos con la matemática de Jesús a sus discípulos y a su más grande grupo de discípulos, pero todos en servicio. Entonces tenemos Jesús, los 12, aparte también tenemos las mujeres y tenemos los 70, todos en servicio. ¿Estás aprendiendo de un creyente más maduro? ¿Estás animando o enseñando a los creyentes menos maduros? Esta es la belleza de la iglesia local y una parte importante de su misión. Es importante que captamos esa visión para la iglesia local. Perdón.
No queremos vernos como simplemente oidores. Y la aplicación de la palabra obviamente lleva a cabo en nuestras propias vidas. Pero parte de nuestra propia vida debería ver también a otros a quienes nosotros estamos ministrando o sirviendo. Y servimos principalmente y primeramente siempre con la palabra. Cada uno de nosotros puede aceptar esta visión para el discipulado. Cada uno de nosotros puede buscar activamente el liderazgo y la tutoría de un creyente más maduro que nos discipule. Y podemos discipular activamente a 3 nuevos creyentes, todo dentro del contexto de la iglesia local. Y eso es un poco fácil, ¿no es cierto? 3, solamente 3. 3 creyentes, nuevos creyentes, 3 nuevos creyentes. Y tú dices, pero yo no sé mucho acerca del discipulado. Hermanos, tenemos algunas herramientas. Tú dices, parece que estás vendiendo libros. No, estos son todos gratis y tenemos aquí en la iglesia. Yo tengo una fuerte recomendación del libro El forastero del camino a Emaús. Tenemos los libros de trabajo, también el libro. Es prestado y es necesario cuando terminen el estudio de devolverlo a la iglesia para que otros puedan seguir haciéndolo. Si tú nunca has leído, pero quieres empezar un discipulado, puedes leer el capítulo que estudiarás con el nuevo discípulo la semana antes de enseñarlo. Y así vas a ir aprendiendo rápidamente porque te toca para enseñar. Nunca vas a conocer tanto como conocerás cuando estás preparando para la enseñanza. El nuevo creyente le toca llenar eso. Tú ya tienes que saber las respuestas y tú vas a saber las respuestas por aprender bien ese libro y animarles a ellos también para que lo aprendan. Es una herramienta que la hace bastante fácil. Después pueden progresar con ¿soy salvo ahora qué? Esto tiene algunas cosas tal vez un poquito más complejos, pero ahí mismo está en el capítulo la mayoría de las respuestas. Es la verdad que algunas cosas en que no hay las respuestas, no hemos preparado una nueva edición de esto con las preguntas un poco más sencillas. Si Dios permite, vamos a hacer en los siguientes meses. Y por último puede ser Romanos 1 al 8. Y yo en general recomiendo este orden, solamente porque esto es la materia un poco más densa y estos son un poquito más livianos y esto le va a hacer entender en general todo el Antiguo Testamento, es donde hay más confusión. Y tenemos aquí en la iglesia gratis, le podemos dar, si tú tienes un estudiante, solamente dime el nombre del estudiante. Puedes llevar el libro prestado, puedes hacer el estudio, avísame cómo va el estudio, cuando termine puedes devolver este libro, quede con el estudiante. Es algo lindísimo y les recomiendo de participar en el discipulado. La diferencia de solamente 12 obreros y 70 es enorme, es enorme. La diferencia de 3 o 12 es enorme. Note que todo este discipulado se puede distinguir del evangelismo, aunque el discipulado debe seguir naturalmente al evangelismo. 70 discípulos, que recuerdan a los 70 ancianos de Israel en el desierto, iban delante del Mesías para predicar la buena nueva del reino a Israel. ¿Qué instrucciones dio Jesús a los 70? Vamos a ver en versículo 2. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Ruegan por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Jesús instruyó a los 70 a orar por obreros y ser esos obreros. Orar por obreros y ser esos obreros. Y esto es siempre cierto. Siempre hay muchas almas para salvar y pocas que están dispuestas a compartir las buenas nuevas del Evangelio con ellas. Siempre hay muchas almas. ¿Y qué debemos hacer ante esa realidad? Bueno, hermanos, la cosecha es mucha. Creo que aquí tenemos muchas personas que han participado en la agricultura, ¿no es cierto?
La diferencia cuando sales a cosechar papas y si solamente hay 3 personas. A diferencia si tienes 30, una minga tal vez familiar o comunitaria. La diferencia para los 3, el trabajo te acaba la espalda, te cansas demasiado, ni termines el trabajo, imposible solito, ¿ya? Quintales de papas solito o entre pocas personas, pero hermanos, de la misma forma, hay una cosecha de almas. Hay bastante gente que no tiene la esperanza que tú tienes y necesitan conocer estas buenas nuevas. Y entre poquito no vamos a poder alcanzarles. O tal vez vamos a desanimar, ya no vamos a querer sentir que podemos avanzar. Pero entre 70, y tenemos casi 70 aquí, podemos hacerlo. Debemos orar para que el Señor envíe obreros y debemos salir como obreros. Debemos salir como obreros. Es más probable que comparta el evangelio con personas por las que está orando para ser salvos. Muchas veces una persona entra en la lista de oración que tengo para las familias de la iglesia antes que yo comparte el evangelio con tal persona. ¿Y por qué? Muchas veces puede ser una semana que me menciona algo una familiar o incluso alguien visita la iglesia y ahí mismo le escribo en mi lista de oración que tengo en mi celular su nombre y durante la semana estoy orando por esta persona y poco a poco ya está pesando más sobre mi corazón la necesidad que tal persona sea salvada. Y llega el fin de semana y esta persona visita la iglesia o están sus familiares, yo digo, ya no aguanto más, tengo que asegurar que escuchen el evangelio. Pero es porque yo he estado orando por esta persona. Jesús está dando estas instrucciones. Ore para que sean salvados, ore que salgan obreros y naturalmente tú vas a pensar, aquí estoy yo, ¿por qué no vaya yo para compartir si estoy pidiendo a Dios? Y conozco una persona que está disponible. Yo. Bueno, ¿cómo describe el Señor a 70 hombres? Pocos. No es mucha gente. Cuando pensamos en las miles de personas en cada ciudad que no tienen vida eterna, 70 hombres son pocos para alcanzarlas. Todos los creyentes que saben que tienen vida eterna por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo son solo un puñado en comparación con todas las personas que no tienen esperanza. Y ahora piensen en el hecho de que entre todos los verdaderos creyentes en esta ciudad, solo hay unos pocos que comparten el evangelio con los demás. Estamos diciendo, entre todos, ¿cuántos son salvos? Y entre los salvos, ¿cuántos son los que comparten el evangelio? Los obreros en verdad son pocos. La cosecha es tan abundante. Hay tantas almas que solo están esperando escuchar el evangelio. Pero hay pocas que se hayan tomado el tiempo de memorizar versículos básicos de la Biblia sobre el evangelio. La palabra de Dios no dice a una pequeña clase élite de cristianos que comparten el evangelio. Les dice a todos los creyentes que primero se preparen para compartir el evangelio y luego que estén dispuestos a compartirlo. Como leemos del apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Cómo? Por eso tenemos un participio, estando siempre preparados para presentar defensa, una razón lógica de explicar de una forma ordenada, una defensa ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. La frase, estando siempre preparados, nos dice que todo creyente debe tomarse el tiempo para aprender bien el evangelio.
Debería poder pensar en el contexto del Evangelio que explica por qué las personas necesitan ser salvas. Esto es primerito, el contexto de las buenas nuevas. Recuerda que una boya no parece necesaria en un jacuzzi, pero es salvavidas en el mar. El problema de la humanidad es que pensamos que la vida es un jacuzzi en lugar de darnos cuenta de que nos estamos ahogando en un mar de pecado y muerte. La muerte entró en el mundo por el pecado de la humanidad. En resumen, el contexto del Evangelio nos dice que Dios es santo, el hombre es pecador y la paga del pecado es muerte. En otras palabras, por nuestro pecado todos merecemos ir al infierno. Y ya hemos nacido en el camino ancho que lleva ahí. En este punto es útil mencionar todas las cosas que no pueden salvarnos porque no cumplen con las exigencias de la justicia de Dios. Por ejemplo, no somos salvos a través de las buenas obras, ni el bautismo, ni las oraciones, incluida la llamada oración del pecador. El remordimiento por el pecado tampoco nos salva. La mayoría de la gente traduce o interpreta la palabra arrepentimiento para significar remordimiento. Realmente significa un cambio de mente. Ningún otro esfuerzo humano nos puede salvar, hermanos. Incluso les menciono que anoche estaba viendo una buena película cristiana que se llama El caso de Cristo. Presenta evidencias para la Biblia. Si no has visto, tal vez sería bueno de ir a la casa y verlo esta noche con su familia. El caso de Cristo se llama. Es una película de investigación acerca de las realidades de los hechos bíblicos, específicamente la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesucristo como hechos históricos. Pero llega un punto en que una persona decide confiar en Jesús y el creyente le dice, le toca creer y recibir. Una mala interpretación de Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y le dijo, le toca creer y recibir. Y él dice, ¿y cómo lo recibo? Él le dijo, haga una oración. Ay, hermanos, en griego son sinónimos, creer y recibir. ¿Cómo recibimos a Jesús? Creyendo en Jesús, es decir, confiando solamente en Él para la salvación. Una vez que has confiado en Él para la salvación, ya eres salvo. No es necesario hacer algún otro paso. Y de hecho, el pobrecito en la película ya estaba haciendo una oración muy confundido. Era un poco chistoso. Pero bueno, la realidad pero es, no hay ningún esfuerzo humano que podemos hacer, nada. Solamente confiar en Jesucristo porque Él hizo todo. Entonces también debes ser capaz de describir con precisión y sencillez el contenido del Evangelio. Primero, el problema que tú tienes ante Dios y la falta de la habilidad humana de salvarse a sí mismo, pero ahora también la buena noticia. Y la buena noticia empieza con quién es Jesús. Él es Dios. Pero hermanos, es absolutamente necesario mostrar esto en las Escrituras. De lo contrario, puede decir que Jesús es Dios, pero la persona con la que está compartiendo el Evangelio no lo entenderá. Muchas veces yo he compartido el Evangelio y dicho a la persona, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos, llego al fin, ¿crees que Jesús es Dios? No. Entonces no puedes solamente decirlo, tienes que preguntarlo primero. ¿Crees que Jesús es Dios? Muchas personas van a decir, no. Algunos van a decir, sí. Entonces, tranquilito. Todavía muéstrale un versículo bíblico y sigue nomás. Pero cuando ellos dicen que no, necesitan haber evidencias para tener aclarada tal tema. Debido a que Él es Dios, Jesús es sin pecado, Él es perfecto y justo, lo que lo calificó para morir como un sustituto de la humanidad. Por lo tanto, Dios se hizo hombre y murió por los pecados del mundo. Jesús recibió sobre sí mismo cada pecado que ha sido cometido o alguna vez será. Él pagó la deuda que cada uno de nosotros tiene y Él clamó, consumado es.
Y significa que pagó por completo nuestros pecados. Pagó por nuestros pecados en su totalidad en la cruz. Y al tercer día resucitó demostrando que es Dios y que pagó totalmente por nuestra salvación en la cruz. Y que no queda nada más por pagar. Esas son realmente buenas noticias. Pero aún tiene que explicar cómo se supone que debemos responder a ese mensaje. Porque en este punto muchas personas todavía piensan que tienen que tratar de ganarse la salvación a través de buenas obras. A pesar de todo lo que acabas de explicar, si tú preguntas, ¿crees que la salvación es un regalo gratuito o premio por obras? Algunos sí van a entender porque ya vieron lo que hizo Jesús en la cruz y dirán, regalo gratuito. Pero muchos van a decir, premio por obras. Seguro y confiado. Pero hermanos, lamentablemente, aunque ya explicaste que no podemos salvarnos a nosotros mismos a través de las buenas obras, aún podrían pensar que obtienen la vida eterna y la salvación a través de las buenas obras. Entonces es necesario mostrar que somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, aparte de obras, aparte de rituales y aparte de ley. Cuando le muestras a alguien de numerosos pasajes de las Escrituras que somos salvos solo por la fe, la persona con la que estás compartiendo comienza a comprender completamente lo que significa que Jesús haya dicho, consumado es. Hasta que entienden que no se salvan por sus propias obras, no entienden consumado es. Pero cuando ya entienden que ellos no pueden agregar ni quitar de la obra de Jesús en la cruz, entienden que fue pagado por completo. Ahí sí recién entienden, esto significa que Él hizo todo, 100%, y no hay nada que yo pueda agregar, ni 1% a la obra terminada de Jesús en la cruz. Solamente puedo aceptar lo que hizo Jesús por la fe solamente en Él. Finalmente debe explicar los resultados de la fe en Jesucristo, a saber, la garantía de la vida eterna y la seguridad personal de la salvación. Pero incluso si no se siente muy confiado en su conocimiento del Evangelio, porque tú dices, pastor, acabas de decir muchas cosas y no recuerdo, aunque dices todos los domingos. Hermanos, la razón que les digo todos los domingos es porque necesitamos repetición para aprender. ¿Ya? Pero hermanos, hay muchas ayudas para compartir el Evangelio, como folletos, hojas de trabajo, y también unos, ya les voy a demostrar también otro librito que pueden ocupar. Y permítanme mostrarles brevemente, ¿ya? Bueno, dice, no supimos que era una capacitación esta mañana. Bueno, primero, Juan 3:16 ilustrado. Es el mismo gráfico que les muestro todos los domingos. Y poco a poco con práctica puedes aprender el orden de llenarlo, ¿ya? Para llenarlo para la persona con quien estás compartiendo. Al reverso hay los versículos bíblicos. Entonces si se pierde, puedes solamente ver el siguiente versículo y ya te hace recordar lo que deberías llenar. Y ir leyendo los versículos y llenando. Lo que es bueno y poderoso de Juan 3:16 ilustrado es porque es visual. La persona vea una imagen y tú puedes buscar los versículos en la Biblia. Es bastante más eficaz demostrarles una Biblia imprimida. Tú dices, ¿por qué? Es un tema cultural verdaderamente. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Puedes mostrarle un celular, todavía es la palabra de Dios. Y es vivir eficaz. Pero las personas más confían cuando le demuestra en una Biblia imprimida así. ¿Ya? Yo les he citado literalmente palabra por palabra versículos y la persona como que no me están entendiendo. Les muestro aquí y ellos entienden y lo ven clarito. Les recomiendo este método de compartir. No hay una forma perfecta de hacerlo, pero con práctica tú ves cómo las personas entienden mejor. Entonces, les altamente recomiendo a Juan 3:16 ilustrado. ¿Qué más? Hay el folleto del Evangelio. ¿Dónde está? Aquí está, el folleto del Evangelio. Ahí está escrito todito. Los versículos bíblicos también tienen gráficos, unas imágenes que se aclara
todito. Es muy fácil ocupar este librito. Puedes literalmente leer palabra por palabra todito y en general la persona va a entender el Evangelio cuando termines. Muy fácil ocupar esto. Aparte de esto, hay una hoja del trabajo del Evangelio. Algunas personas han tenido éxito ocupando esto. Es prácticamente una encuesta y tú sabes las respuestas. Si no sabes las respuestas, hay que preguntar a los hombres del estudio bíblico de los martes. Ellos sí saben las respuestas, ¿no es cierto? Y a la gente es muy interesante porque lo bueno de esto es que ya tiene las preguntas, hermanos. Es mucho más eficaz compartir el Evangelio con preguntas cuando solamente estás diciendo cosas, tú no sabes si están captando o no, si están entendiendo o no, si están creyendo o no. Y es una de las más grandes fallas de las mejores presentaciones del Evangelio, es que no incluyen preguntas. Preguntas son muy necesarias, especialmente y siempre en evangelismo personal. Este documento, no recuerdo cuánto, creo que son 70 preguntas que hay en total. Pero es una de las razones que le ayuda a la persona a entender verdaderamente. También esto es prácticamente Juan 3:16 ilustrado, pero en orden con todas las preguntas y los diferentes temas. Y por último, tenemos también, al fin imprimí de los libritos de la conferencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú tendrás que anillarlo. ¿Ya? Y solamente imprimí 2, entonces los premiados que quieren pueden llevar hoy. No se peleen, somos cristianos. Pero aquí se comparte de esta forma. El espiral tiene que estar al fondo para que tú vamos a ver, tienes que ponerlo en la mesa así y tú vayas haciendo la vuelta así y tú lees las palabras aquí. Entonces aquí, por ejemplo, cuando ya pase la primera hoja, esto es un triángulo, dice, en primer lugar, hablemos de Dios. Imaginamos que este triángulo represente a Dios. No necesitas saber nada. Literalmente, esto le hace todo para usted, ¿ya? Único problema es que esto no tiene preguntas. Entonces, es bueno, esto sería lo mejor si no sabes nada y quieres ocuparlo, sería muy bueno. Pero sí tiene grandísima falla de que no tiene preguntas. Entonces, no vas a tener tu claridad que ellos tienen claridad solamente revisando. También lo que dice acerca de la Trinidad es bastante en breve. La otra cosa es, ya los versículos bíblicos están aquí. Y en general es menos eficaz de solamente mostrarles un versículo en una hoja en lugar de mostrarles en la Biblia. Entonces, pero si no sabes nada y tienes miedo en compartir, esto es para ti. Y es porque todito está ahí, todos los versículos, todas las indicaciones, tal como que tienes que decir. Entonces, dependiendo qué tan cómodo tú sientes con el mensaje del Evangelio o cuánto conoces, tenemos muchos recursos y todos están gratis. Si quieren esto o quieren esto, tendrán que hacer pedidos y voy a imprimir esta semana porque no he imprimido aún todavía. Para la próxima semana yo voy de antemano a imprimir de estos 50 y de estos voy a imprimir 50 y los que quieren aproximadamente tenemos aquí 50 adultos y cada uno puede llevar la próxima semana uno de cada uno de todas las herramientas que tenemos para compartir el Evangelio. La única cosa es si vas a llevar la herramienta, úsala. Puedes ocupar sin fin de veces porque no vas a dejar con la persona. En cambio, después de llenarlo, sería un buen idea de dejarlo con la persona con quien comparte. Igual esto deberías dejar con la persona con quien comparte. Y igual también esto deberías dejar. Un buen método tal vez, después de compartir con esto, hacer un resumen con esto y entregarle a la persona y diles que después que ellos llenan algunas partes de estas hojas, tú puedes ver sus respuestas. Esto le da alguna excusa para tener contacto con la persona otra vez. ¿Un poco animados? ¿O muy animados? Dicen no. Bueno, hermanos, entonces, a veces los creyentes tienen una mala primera experiencia al compartir el Evangelio y luego quieren darse por vencido. Yo recuerdo una vez yo dije a un hermano, vamos a compartir el Evangelio con un vecino, me parece que va a estar fácil compartir con él.
y compartimos y después más que una hora, tal vez era 1 hora y media y esta persona no respondía bonito al evangelio, estaba muy confundido y yo con pena porque llevé al hermano para compartir con alguien que no respondió. Y a veces sale así, pero hermanos, no den por vencidos. Recuerde que el destino eterno de los demás está en la balanza. Intentar otra vez vale la pena. Jesús ama a esas personas y quiere que escuchen sus buenas nuevas de salvación. Y tú eres su mensajero. Recuerde orar para que el Espíritu Santo le dé poder y que el Espíritu Santo convenza a la persona de su necesidad de salvación y la veracidad, la verdad, de todo lo que tú compartas. Ahora, eres un obrero de la cosecha del Señor si eres creyente en Jesucristo y estás dispuesto a compartir sus buenas nuevas. Si estás dispuesto. Ahora, versículo 3. Ustedes preguntan si llegaremos hasta el versículo 16. No. Seguro no vamos a llegar a 16. Jesús dijo, vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Jesús envió a los 70 a una misión peligrosa. Asimismo, los líderes religiosos, sociales y políticos en el mundo son en su mayoría lobos, lamentablemente. Y no debemos esperar menos en el mundo del diablo. Así es lo que deberíamos anticipar. Es una mentira de Satanás que naturalmente las personas son buenas y de hecho debemos asumir que la mayoría de los líderes serán buenos. No, nosotros en general somos malos a la vista de Dios como pecadores y lamentablemente por el pecado y la avaricia o cualquier otro rasgo de pecado, lamentablemente vamos a encontrar que la mayoría de los, si sean líderes religiosos, sociales o políticos, van a ser lobos. Entonces puede encontrar peligro bastantes veces por guardar la verdad. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias y a nadie saludan por el camino. Tú dices, ¿por qué? Jesús envió a los 70 en una misión que requería prisa. ¿Ya? ¿Has visto a una persona con prisa cuando están yendo por el camino? No pausan para saludar, para preguntar cómo está tu día, qué has hecho hoy. No, ellos están, hola, y se van nomás. ¿Ya? No está diciendo que no puedes decir hola, pero está diciendo no deberías parar para ya conversar con las personas en la calle. Deberías ir directo y cumplir la misión con prisa. Asimismo, hoy es el día de la salvación. No debemos esperar para compartir el evangelio con los perdidos. Ellos necesitan escuchar estas buenas nuevas hoy. Podría ser su último día. En cualquier casa que entren, primero digan paz a esta casa. Y si hay ahí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Jesús les dijo a los 70 que compartieran un mensaje de paz. Un mensaje de paz. Es la verdad que el contexto del evangelio explica juicio y justicia. Pero el mismo evangelio es paz porque Jesús es nuestra paz con Dios. Shalom era el saludo judío habitual, paz, shalom. Un hijo de paz se refiere a un creyente, alguien que recibió su mensaje de paz para recibir paz con Dios mediante la fe en Jesucristo. Permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Y el comentario del conocimiento bíblico explica diciendo, a través de la hospitalidad, las personas mostrarían si creían o no el mensaje del reino. Ahora, dice, sanen a los enfermos que haya en ella, y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado.
Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Jesús les dio a los 70 el poder de sanar a los enfermos y los instruyó a compartir las buenas nuevas del reino. Todavía estaba ofreciendo el reino a Israel si la nación solo creía en él. Y tenga en cuenta que las Escrituras nunca dicen que Jesús capacitó a todos los creyentes para realizar milagros. Si fuera así, no sería necesario para él empoderar a los 70 si todos tenían el poder. Esto es lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, escribió más tarde a los creyentes en Corinto. En 1 Corintios 12, versículos 7 al 11 dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro, y toma cuenta, a otro, ¿ya? Mientras que algunos recibieron dones milagrosos, recibieron esos dones individualmente. Esto contrasta con los 70 quienes recibieron el poder de sanar a los enfermos y expulsar demonios en grupo. Pablo continúa más después en versículos 29 al 31 diciendo: ¿acaso son todos apóstoles? No. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? Tampoco. ¿Acaso son todos obradores de milagros? No. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? No. Entonces, en la iglesia primitiva, no todos los creyentes eran apóstoles y no todos los creyentes hacían milagros ni poseían dones de sanidad. Además, incluso los apóstoles realizaron cada vez menos milagros a medida que el canon del Nuevo Testamento se acercaba a su finalización y la iglesia se establecía firmemente. Tienes que recordar que esto todavía es temprano, lo que lea en 1 Corintios, en la iglesia primitiva. Vemos más después el apóstol Pablo hablando acerca de dejando tal creyente en un lugar enfermo, en lugar de sanarlo, ¿ya? Y la razón es porque menos y menos esto era parte del plano o propósito de Dios para establecer el firmamento de la iglesia, porque ya era aclarado específicamente los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles o sus compañeros más cercanos como Lucas, y ya más organizado y establecería las iglesias locales en las diferentes regiones. Entonces no era tan necesario como en el comienzo para demostrar quiénes son el pueblo de Dios. Ahora más bien ya tenemos el Nuevo Testamento para saber la verdad de la palabra de Dios en lugar de recibirlo de estos hombres especiales, los apóstoles. El ministerio de los 70 fue único. Podemos aprender principios de las instrucciones que el Señor les dio, pero no debemos buscar replicar su ministerio. No debemos buscar replicar su ministerio. A veces yo escucho predicaciones o hay grupos que intentan específicamente replicar los métodos de los 70 y está una equivocación y confusión. Causa mucha confusión para los cristianos. Por ejemplo, hay sabiduría en salir de 2 en 2. Pero eso no significa que siempre debes compartir el evangelio con alguien más que te acompañe. No es necesario decir, quiero compartir esto contigo, pero no hay otro creyente, lo siento. Más bien tú puedes compartir, obviamente con sabiduría. Hay algunas ocasiones en que deberías ser acompañado, algunos que no, ¿ya? Y necesitas sabiduría del Espíritu Santo de Dios y aplicar principios bíblicos para saber cuándo que sí y cuándo que no. En términos generales, ir en grupos de 2 protege de acusaciones falsas. Es muy sabio. Mantiene la responsabilidad de comunicar la verdad con precisión también, porque otro creyente está escuchando cómo tú presentas el evangelio, y también proporciona un nivel de seguridad para los dos. ¿Ya? Porque tal vez compartes con un loco, entonces le ayuda a tener otro creyente contigo. Pero por esta razón necesitas sabiduría. ¿Ya? Si vas a visitar un sitio o no, si es un sitio común, si es un negocio, etc. Hay muchos diferentes ambientes y algunos simplemente tú compartes, otros tú dices, te visitaré y traeré un creyente conmigo. ¿Ya? Hay diferentes circunstancias.
Pero hay que recordar que los 70 fueron enviados en una misión especial que implicó viajar por el campo israelita. Muchos grupos replican este método a pesar de que el ambiente para el evangelismo puede ser totalmente diferente y debido a que Jesús ya no ofrece el reino, incluso el mensaje es diferente. Hay gente yendo casa a casa y diciendo, el reino de los cielos está aquí. No está. El gobierno de Satanás está aquí. Jesús ofrecía el reino y los judíos dijeron, no, gracias. Él dijo, está bien, volveré después. ¿Ya? Entonces tenemos que aclarar el mensaje que ahora compartimos es, vino el Mesías, lo rechazaron, murió en la cruz por nuestros pecados y somos salvos por fe en Él. Estas son las buenas nuevas que compartimos hoy. La forma más efectiva del evangelismo, hermanos, es compartir el evangelio con su familia, amigos y conocidos. Familia, amigos y conocidos. Estadísticamente han hecho encuestas y encuentran que la gran mayoría de los cristianos que son salvos hoy son salvos mediante el testimonio personal de otro creyente que era cercana en su vida, que les compartía el evangelio. Les doy un ejemplo, no recuerdo en cuál año era que hicieron esta encuesta, pero era un porcentaje, creo que algo como 6% los que eran salvos en escuela dominical. Y yo soy uno de estos 6%, ¿ya? Que fue salvo en escuela dominical. Pero para la salvación es más eficaz que los padres están compartiendo el evangelio desde que están chiquitos. Ustedes son los más cercanos. Tú compartes con tu hijo. Si él está aprendiendo desde chiquito, va a llegar a un punto en que él ya entiende y ya está salvo. No pasa nada si es que no entiende el evangelio contigo y más bien aprende en escuela dominical o de un pastor. Estos también son métodos. Pero para que entiendan, el método más eficaz, no recuerdo otra vez en cuál año era aproximadamente 60% de los creyentes eran creyentes por familia, amigos y conocidos. En que tú en el trabajo dices, oye, usted. No dices a usted, tú, a su nombre. Oye, Juanito, no sé, Santiaguito, quien sea que trabaja contigo. Y dices, quiero compartir contigo algo. Oye, si tú mueres hoy, ¿a dónde va su alma? Y él, ya, cogido frío, no sabe ya a dónde va. Y tú explicas. O tal vez con un familiar que tú amas. Tú dices, pastor, ya se acaba la hora. Es la verdad. Pero estoy diciendo que es la forma más eficaz para compartir el evangelio. ¿Ya? Yo nunca alcanzaré como pastor y evangelista más personas que ustedes. Yo nunca voy a alcanzar todos tus familiares, amigos y conocidos. Tú puedes alcanzar la gran mayoría de tus amigos, familiares y conocidos. Y Jesús te llama como un obrero, si estás dispuesto. Hermanos, ir puerta a puerta es una de las menos eficaces formas de evangelismo que hay. Las cruzadas evangelísticas son muy ineficaces. Los porcentajes son muy poquitos. La mayoría de la gente que van a cruzadas evangelísticas son creyentes. Es la verdad que también a veces traen algunos familiares, pero el porcentaje otra vez es poquitito. Es la razón que debería haber más énfasis en la iglesia local en entrenando a ustedes, a todos, de ser obreros, que de solamente preparar unos eventos para animar a la gente, para llegar por un momento, y muchos ni van a entender lo que se escuchan porque necesitan interacción personal. A los poquitos que responden y al fin reciben algo especial personal, otra vez es poquito. Todo esto, tú dices, ¿por qué estás diciendo todo esto, pastor? Para que tú entiendas de que tú eres el adecuado para compartir el evangelio. Y tu ministerio, tú dices, yo tengo ministerio, sí, tu ministerio puede ser la más eficaz en ese pueblo para que sean salvados los almas perdidas. Las personas a las que más les impresiona el esfuerzo de ir a puerta en puerta son las que lo hacen. Considerando que la evangelización más efectiva ocurre cuando simplemente compartes tu esperanza con todos tus conocidos.
Si estuviera visitando una nueva región, probablemente quería que un hermano en Cristo me acompañara en un sentido un poco similar a los 70 y buscaría un hogar que aceptara el Evangelio como la nueva base de operaciones en ese pueblo. Eso sí es cierto. Pero es importante que aprendamos principios de los 70 y no intentamos replicar su ministerio. Jesús también instruyó a los 70 a pronunciar juicios sobre los pueblos que rechazaron su mensaje. Y esto, si Dios permite, estudiaremos no la próxima semana, sino lo siguiente. ¿Y por qué? La próxima semana es el aniversario no solamente de esta iglesia, sino de todas las iglesias. La iglesia universal empezó en el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Jesucristo, y el día de Pentecostés es lo que ocurrirá en esta próxima semana, y lo que vamos a recordar, gozar, aprender y celebrar el día de domingo, si Dios lo permite. Bueno, hermanos, entonces voy a saltar todo lo demás de y recordarles el pensamiento simple que eres un obrero de la cosecha del Señor si eres creyente en Jesucristo y estás dispuesto a compartir sus buenas nuevas. Al pueblo de Dios dijo: